Señor, Dios del universo, creador de todo lo que vemos. A ti, bendito Señor, en esta hermosa hora nos dirigimos en comunión. Sea nuestra oración, Señor, acepta delante de tu trono, sean nuestras palabras agradables delante de ti, y permítenos, bendito Señor, dirigirnos para suplicarte un poquito más, Señor, de tu bondad, de tu bendición, un poco más, Señor, de ti, y aquello que nos hace falta durante 6 días que han concluido y que hoy tenemos la oportunidad de celebrar. Celebrar, bendito Padre, porque este es un día de fiesta para nosotros. No es como todos los demás días. Es un día particularmente especial dedicado a nosotros, desde la fundación misma del universo. Bendito y amoroso Señor, perdónanos si en algo te hemos ofendido o fallado en estos 6 días que ya concluyeron. Y permítenos presentarnos dignamente delante de ti, en comunión los unos con otros y en comunión contigo, para que tu palabra fructifique en nuestra vida, seamos de bendición no solo acá en estas 4 paredes, sino allá en nuestros hogares, en el lugar donde trabajamos, en donde estudiamos, en donde quieras, Señor, que cada uno de nosotros como hijos tuyos vayamos a representar. Hoy concluimos un trimestre de escuela sabática. Nos has recordado cosas muy importantes para nuestra vida. Te suplicamos por Cristo Jesús que nos ayudes a llevarlas a la práctica y que seamos fieles delante de ti, así como sin duda alguna lo fue aquella iglesia en Corinto que, habiendo sido apercibida por tu Hijo, nuestro amado hermano Pablo, sin duda alguna cambió ciertas actitudes desagradables delante de ti. Nos ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu sea el que hoy nos enseñe, nos guíe, nos redarguya, Señor, de ser necesario, y cambie nuestro proceder para que tu nombre seas por siempre glorificado en nuestras vidas. Pues por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse. Muy bien, hoy concluimos el cuadernillo que estamos analizando, que hemos estado analizando durante este trimestre. A ver, hermanos, alumnos, una pregunta fácil. ¿Cuál ha sido la carta que hemos estado estudiando, hermanos? La primera carta a los Corintios, ¿verdad? Esta ha sido la que nos ha llenado durante estos 3 meses que hoy concluyen. Hoy es la última lección. Así que pues, tendremos la oportunidad, si usted quiere, hacer un repaso y sobre todo una celebración importante como lo hace la escuela. Pero antes que hagamos eso, yo quisiera preguntarle, de todo lo que vimos en este trimestre, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención? Si usted recuerda, vieron varios casos que analizamos, algunos pues un poco fuertes si usted quiere, pero pues de todos ellos sin duda alguna sacamos mucho provecho. Pero ¿cuál fue la que más le llamó la atención a usted? ¿Recuerda alguna escuela de este trimestre que le haya impactado a usted, que le haya gustado mucho, que usted dijera, bueno, yo eso no lo había comprendido exactamente, pero ahora sí lo comprendí mejor? Algo que usted ha hecho, bueno, esto yo había cometido ese error en mi vida, pero lo he enmendado. Algo así, que a usted le haya llamado la atención, o simplemente algo que pues aumentó su conocimiento en la fe. ¿Alguien quiere participar? Recuérdense que es una escuela sin ninguna pena. O empiezo a preguntar, porque también el maestro pregunta así a los alumnos, sobre todo a los que están durmiendo ya, ¿verdad? Empieza a decir, Pepita ya está durmiendo, entonces lo vamos a despertar con una pregunta. ¿Cuál fue la lección que más le gustó? Sí, le doy permiso que revise la escuela y que haga una memoria y diga, ¿cuál fue la que más te gustó, Betty? ¿Cuál fue la que más te gustó? Y a mí me gustó, que usted mismo la vio, Ajá. ofensas en la cena del Señor. Ofensas en la cena del Sí, porque Señor. a ver, yo sí ya tenía mi idea de lo indigno, pero cuando usted lo explicó, Ajá. lo entendí mejor. Eso fue. Muy bien, perfecto, muy bien.
la voy a anotar, vamos a anotar aquí, hermanos. Y después les digo por qué estamos haciendo este pequeño ejercicio. Ofensas en la cena. Por cierto, ya viene la cena, hermanos. El día jueves acá los esperamos, 6:45. Si puede venir antes, venga antes porque se llena. Ustedes saben bien eso. Ok, ahí dejémoslo. ¿Alguien más? ¿Otra de las lecciones que le haya impactado, que le haya llamado mucho la atención, hermano Carlitos? Uno que se dio hace unos días fue, me sorprendió del asunto de Pablo, era que era bien sabio, bien entendido algunas cosas y le llamaba la atención que ellos se creían también bien sabios, pero los remata como decirles, miren ustedes, eso no importa lo que ustedes hacen si no hay amor. Que fue lo que cuando se habló del capítulo 13. Claro. Esa lección en particular, sí, a final de cuentas es cierto, tanto tener y sin tener amor, pues. Amor no solo conocimiento se llama. Exactamente. Muy bien. Porque ellos efectivamente así se jactaban. Voy a abreviar, porque no es mi objetivo mucho concentrarme en eso. ¿Alguien más que le haya impactado otra escuela? A ver, de este lado, que les haya gustado mucho una escuela de las que hemos trabajado. ¿O no vinieron a las escuelas? Bien, yo sí vi a varios aquí que vinieron a las escuelas y estaban participativos y muy interesados. ¿Alguien? A ver, hermana, usted está por decirme, yo sé que está por decirme. ¿Cuál es la escuela que más le gusta? Ajá. Los dones. Muy bien, gracias, hermano. Grave problema en Corinto, los dones. De hecho, lo vimos en 2 lecciones. Dado que ellos hacían mal uso de los dones. ¿Recuerda usted? Unos se presumían de mejores dones que otros. Pablo enfatizaba que todos eran necesarios e indispensables. ¿Alguien más? Si no, termino esto aquí. ¿Por qué mencionar esto? Porque la escuela, hermanos, apunta a que a pesar de que había problemas en Corinto, a pesar de que todos los temas que hemos estudiado eran porque ellos tomaron pluma, tomaron papel y se lo enviaron a Pablo para consultarle sobre cada uno de estos 3 y los demás que vimos durante el trimestre, eran problemas que había dentro de la iglesia. Por ejemplo, uno que no mencionaron, el problema de la inmoralidad sexual. ¿Recuerda usted? Había un hijo que tenía a su madrastra por mujer. Ese era un problema que también estaba ahí, y no que el pecado sea más grande, sino que era más escandaloso. Habían otros que también estaban peleando por cosas terrenales en los tribunales, hermanos de la iglesia. Eso también, si usted recuerda, lo vimos. Y así como el que ustedes han mencionado, los de las ofensas en la cena del Señor, unos que comían antes que otros y hasta se emborrachaban ya al momento de la cena, otros se quedaban con hambre. Amor, no solo conocimiento, ya lo decía el hermano diácono, y el tema de los dones. Unos por hablar lenguas se creían más que los que no lo hacían. Entre paréntesis, lamentablemente hasta como el día de hoy, en algunas religiones que no han comprendido bien el texto. El asunto es, si usted fuera Pablo, esa es mi pregunta, si usted fuera Pablo, ante todo este cúmulo de problemas que tenía la iglesia, la cual él había fundado, porque él fundó esa iglesia, o más bien dicho, él sembró ahí en Corinto, él llegó ahí a la región de Acaya a sembrar a Grecia, y los corintios son de sus hijos espirituales. Si usted hubiera conocido todo ese montón de problemas que habían ahí, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Y yo qué hubiéramos hecho? Irnos a pelear con ellos, decirles ustedes ya están condenados, ustedes ya no pueden ser parte del evangelio. ¿Qué diríamos nosotros, hermanos, ante esa situación? Porque aquí solo listamos 3 de los múltiples problemas que vimos durante todo el trimestre, y los cuales le fueron escritos a Pablo y él respondía con esta carta. Usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos, ante esa situación?
Usted se hubiera molestado, se hubiera enojado contra los corintios, a los cuales usted le dejó una doctrina sana y ellos al ratito ya estaban agarrándose entre ellos. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Se hubiera molestado con ellos? A ver, así sinceramente, hermanos. ¿Nos hubiéramos molestado o no nos hubiéramos molestado con nuestras criaturas? Sí. Le pongo otro ejemplo. Usted tiene 2 hijos. A ver, ¿quiénes tienen hijos acá? Hijos, materialmente hablando. Ok, usted tiene que salir al mercado, en el caso de las hermanas. Y le dice, mira, Pepito, vos sos el más grandecito, te quedas a cargo de tus hermanitos, Juanito y Crispín. Y entonces le dejan, mira, pues, me esperan a que yo venga para que preparar la comida, prenden la televisión una media hora y de ahí se ponen a hacer sus tareas. ¿Sí? Y cuando yo venga, quiero ya las tareas, pues se va a ir un poco de tiempo, porque va a venir a la femenil, no va a ir a perder el tiempo a otro lado, usted va a venir a la femenil. Y cuando regresa, adivine qué. Abrieron el refrigerador, encendieron la estufa, quemaron un par de trastos, la televisión sigue encendida y las tareas, no hay nada. ¿Usted qué hace? A ver, hermanos, ¿los castigas? A ver, ¿qué más hace? Ahora me van a decir que no le dicen nada a los niños. No. A ver, ¿qué hace cuando llega a la casa? A ver, hermana Dorcas, ¿qué hace usted cuando llega a la casa? Y todo eso pasó. Hasta los bomberos la están esperando ahí en su casa. Lo regaño. Ok, muy bien. Sincera la hermana, ¿verdad? Muy bien. A ver, hermana Marita. Para, le haría falta a usted. Muy bien. A ver, hermanos, ¿qué haríamos? Sin duda alguna nos molestaríamos mucho, ¿verdad? Y nos costaría controlar y escuchar, y menos exhortar, motivar y seguir insistiendo en que el Espíritu arda en los hermanos y que no digan, no, ya el Evangelio ya está muy difícil esto. Mejor nos regresamos a los himnos. Pablo era, además de misionero, además de estar abriendo iglesias, era pastor, hermanos. Y lo vamos a descubrir hoy. Es el objetivo de nuestra escuela. Vayamos ahora hacia la escuela. Creo que ahora ya espero habernos metido todos a la escuela de hoy, cuyo título es Con corazón de pastor. Que dicho sea de paso, hermanos, debe de ser la actitud de todos los miembros de la iglesia. No somos individuales, somos un cuerpo. Y cuando un miembro se duele, ¿qué dice la Escritura? Todo el cuerpo se duele. Fíjense que tengo un problema, precisamente ahorita aquí en las sencillas. Hoy me apliqué un medicamento, pero créame que amanecí con un dolor de cabeza de este lado. Y dije, ¿por qué me duele todo este lado? Cuando me acordé que anoche había detectado el problema, por una simple sencilla. Con corazón de pastor. Todos nos dolemos, todos debemos de ser pastor. No solo Carlos Alonso Ruiz, no. Todos tenemos una responsabilidad para con los demás. Lección 13, repito, última, con corazón de pastor. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo número 16, desde el 1 hasta el 24, son 24 versos. Quisiera pedirles que así como participaron hace un momento, participemos tres hermanos que deseen leer 8 versos, 3 por 8, 24 y nos queda cabalito. Alguien que desee participar, algún hermano de su escuela. Hermano Carlos lee del 1 al 8, hermano Víctor lee del 9, hermano Víctor Monterroso del 9 al, ¿qué sería? Al que sigue. 16. Gracias. ¿Y qué más? ¿Una mujer ahora? Gracias, hermana Dorcas. Sería del 17 al 24. Y ahí nos repartimos primera carta a los Corintios, capítulo 16. ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos, hermanos? ¿Nos puede empezar, hermano Diácono, por favor? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré
Macedonia tengo que pasar, y podrá hacer que me quede con vosotros o pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Adelante, por favor, hermano Víctor. 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor aquí en la tierra. Por tanto, nadie lo detenga un poco, sino examinarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con el hermano. Acerca del hermano Dios, mucho le rogué que piense a vosotros como hermanos, mas de ninguna manera puedo dedicar a él por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Verás, estad siempre con la fe, portados para abrir gente y esforzados, que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Adelante, hermano López. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaya, pues ellos han sufrido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén. Gracias, hermana López. El verso de memoria es precisamente este, el final. Por cierto, alguien lo aprendió de memoria, es el momento que lo diga. Es un verso pequeño, realmente pequeño, pero de amplio significado en esta escuela. ¿Alguien? Hermano Víctor, por favor. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Corintios 16:24. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna hermana? Mi amor en Cristo Jesús, a ver, es bien fácil. Mi amor en Cristo Jesús sea, a ver, hermanas. Mi amor en Cristo Jesús sea en todos vosotros. ¿Sí? Amén. 1 Corintios 16:24, el último verso de la carta, que es el que nos revela ese corazón de pastor. Mire, a pesar de los múltiples problemas, hoy vamos a comprobar de que Pablo tenía amor a las iglesias, así como usted tiene amor a sus hijos, y aun cuando a veces son muy traviesos los muchachos, o las jovencitas, usted los ama, no los destruye. Tal vez sí los castiga, tal vez sí les da la reprimenda en la que quedaron de acuerdo que les iba a dar por sus travesuras, pero no los destruye. Pablo tampoco quería destruir a esta iglesia, y menos desanimarnos. Así que, pues él, como vamos a descubrir acá, hace inclusive algunas promesas, como la de ir a ellos a visitarles. Vamos a la aplicación del tema, hermanos. El objetivo que nos vamos a trazar es el corazón del pastor de Pablo. Y quiero suplicarles que vayamos rápidamente a la aplicación del tema, porque me interesa llegar al final, dado que en el final está el verso clave y donde vamos a fundamentar nuestra escuela. Pero llegar. Número 1. El pastor responde a las inquietudes de la iglesia. Primera carta a los Corintios 16, del 1 al 2. Pablo incluye a la iglesia de Corinto con la de Galacia, dice, en un plan para ayudar a los hermanos de Jerusalén en necesidad. Levantar una colecta, según dice el verso 1. Reflexione en el procedimiento para reunirla y las instrucciones para llevarla, obviamente, a Jerusalén. Eso nos lo leyó nuestro hermano diácono. Se la vuelvo a leer. Note usted el cuidado de Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dejémoslo hasta ahí. Analicemos este primer paso. ¿Cómo se iban a recoger las ofrendas? ¿Se iba a recoger una sola cuando él llegara? ¿O los hermanos iban a empezar a acumular poco a poco? ¿Cómo iba a ser? No todos los días exactamente, sino el primer día de la semana. Cuando empezara la semana, los hermanos iban a empezar a hacer el fondo, ¿verdad? Obvio, todas las semanas, ¿verdad? Todas las semanas, semana tras semana, ellos iban a empezar a juntar. ¿Qué le parece a ustedes el plan? Bueno, ¿verdad? Qué buena idea la de Pablo. Habían aflorado esas ideas en Pablo, pero ¿cuál era la preocupación de Pablo? ¿Por qué se iba a recolectar esa ofrenda? En otras palabras, ¿por qué? ¿Por qué iban a recolectar la ofrenda? Ayudar a... ¿Y dónde vivían los necesitados? Ahí dice. ¿Dónde estaban los necesitados en ese momento? ¿Perdón? No eran del mismo pueblo. A ver, leamos bien otra vez. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenan las iglesias. Cada primer día de la semana uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Sigue diciendo el verso 3, lo que pasa es que no lo habíamos leído, perdón hermanos. Y cuando hayan llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo ¿a dónde? A Jerusalén. Miren, era bien curioso lo que estaba pasando. ¿Dónde había surgido el evangelio, hermanos? Ahí en el área, ¿verdad?, de Israel, cuya capital es Jerusalén. Ahorita les está escribiendo a los corintios, eso era en Grecia, ¿sí? Pasando el mar Mediterráneo, algunas cuantas vías náuticas dirían los marineros. Por allá estaba Grecia. Ellos estaban juntando dinero para la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén, hermanos, estaba pasando mucha necesidad, mucho problema. Y Pablo no se desentendía de eso. Inclusive con este corazón de pastor que él tenía, se preocupaba aún por los de Jerusalén, los cuales no eran sus hijos espirituales. Corinto sí, Macedonia, que también ahí se menciona, también. Ellos sí habían sido producto del ministerio de Pablo, del evangelismo de Pablo en todos sus viajes. Pero Jerusalén no. Jerusalén había surgido por el trabajo de los apóstoles. ¿Recuerda usted que ahí empezó a crecer el evangelio? Anoche precisamente hablábamos de una de las visitas de Pedro y Juan al templo, y ahí en la puerta de Hermosa hacen un milagro y 3.000 judíos entran. La iglesia de Jerusalén en esa época estaba pasando graves problemas porque estaba siendo perseguida. Y muchos hermanos tenían necesidad. ¿Qué pasa cuando alguien es perseguido, hermanos? Por ejemplo, usted o yo, cuando tenemos algún problema y tenemos que salir huyendo. Yo recuerdo cuando se dio la guerra en Nicaragua, hace algunos años, mi papá tenía algunos amigos nicaragüenses. Y cuando yo vi, ya estaban en la casa, eran 2 varones, y ellos venían huyendo de la guerra. Porque ellos, siendo cristianos, dijeron que ellos no iban a participar en la guerra. Ellos tuvieron que dejar su familia, sus hijos, todo allá en Nicaragua, y se vinieron acá. Y cuando vinieron acá, pues, ¿quién conocemos? Pues va mi papá, y mi papá les dio hospedaje, y ahí estaban, hermanos. Y comían lo que nosotros comíamos, y pues, en necesidad. Había necesidad. Jerusalén, habiendo sido la cuna del evangelio, ahora tenía necesidad de que las iglesias le ayudaran. Y a Pablo se le ocurre un plan. Y el plan era que todos los primeros días, primer día de la semana, ellos juntaran. ¿Cómo lo ve usted? Así el plan. ¿Lo ve usted más eficiente así o recoger una ofrenda cuando Pablo llegara? A ver, ¿qué piensa usted de eso? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué piensa usted? ¿Sería más fructífero? ¿Habría más fruto? ¿Sí? ¿Por qué?
Solo dicen que sí, pero no me dicen por qué no quieren hablar, hermano. Ah, bien, Carlitos quiere hablar. En base a lo que Pablo está haciendo, prepararse, porque no se sabía también cuánto se iba a tardar en llegar. Claro. Probablemente hagamos de cuenta que eran 6 domingos los que él no iba a llegar, los 6 primeros días de la semana que no iba a llegar. Entonces él sabía de que iba a haber una buena cantidad de dinero que él se podía llevar. A diferencia que de repente llegara y dijera, pues vamos a recoger una renta, y si no tenía, en ese momento, claro. En ese momento Pablo está siendo visionario en ese caso, o sea, está viendo a más. ¿Y por qué lo haría así Pablo? A ver, ¿por qué lo haría así Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué él buscaría un plan, si usted quiere, un poco más eficaz? ¿Por qué? ¿Por qué no solo llegar, hermanos, recogamos una ofrenda ahorita, porque los hermanos están pasando mucha hambre allá en Jerusalén, y recogamos aquí lo que usted trae ahorita? ¿Por qué, hermano Víctor? Sin duda alguna, hermanos, el plan debía de ser mucho más fructífero. Tanto así que ahora pongámosle un poco de sentido a lo que sigue diciendo en el 3, que ya lo leímos, pero ahora mírenlo con el ojo de la seguridad, porque imagínense que se juntaran 5 millones de ciclos. Mucha plata, un montón de dinero. ¿Cómo hacer ahora para irlo a dejar? Porque ya existían los ladrones, entre paréntesis. Ya existían los delincuentes. E iban a saber que ahí iba a haber plata. Y entonces, Pablo dice, cuando Pablo haya llegado, a quienes hubieres designado por carta. ¿Por qué por carta? ¿Por qué no solo así de palabrita? Que había que tener más seguridad en el negocio. No iba a ser poco dinero el que se le iba a enviar a la necesitada iglesia de Jerusalén. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? No iba a ser poco dinero. Y ahora, miren lo que además afirma Pablo. A quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré. O sea, Pablo iba a llegar, iba a decir, bueno, ¿cuánto reunieron de todo lo que reunieron? Está la montaña de plata. Bueno, ¿quiénes fueron designados? Quiero ver sus cartas credenciales. Fulano, sultano, mengano. Ok, yo los voy a enviar. Ni siquiera ellos se iban a enviar. Él estaba tomando las riendas del asunto, el control de la colecta para Jerusalén. Pregunto, ¿le preocupaba a Pablo la iglesia de Jerusalén? ¿O que miraran ahí cómo salían los hermanos? Sí, claro que le preocupaba, hermanos. Y eso que no era su trabajo, hermanos. Jerusalén no había sido de las iglesias que él había fundado, repito. Pero él tenía un interés, hermanos, por aquellos hermanos. Si yo le dijera, hermanos, nos acaban de informar que en El Salvador hubo un terremoto. Y el 80% de los hermanos perdió su casa. ¿A usted le gustaría participar en una colecta como esta, hermano? Así, sinceramente. Sí, hermano. ¿Por qué si ni los conocemos? ¿Por qué, hermano? Porque lo necesita, hermano. Porque lo necesita. Ajá. ¿Tiene necesidad? Por amor, hermano. Por amor. Porque son hermanos también. Porque son creyentes. ¿Sí? Son creyentes, hermanos. Y Pablo entonces se preocupaba realmente. Y si no lo hemos terminado de cachar ahí, miren lo que termina diciendo aquí. A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, dirán conmigo. ¿Qué le parece? Si es necesario que yo también vaya ahí, porque saben ni cuántos ladrones habían en el camino, ¿verdad? Había, pues, sin duda alguna, en donde pues, los delincuentes acechaban. Algo así como si usted ahorita pues, quiere venir a dejar unos 5,000 quetzales de aquí al Gallito, ¿verdad? ¿Cómo le hace usted para llevar 5,000 quetzales a un necesitado del Gallito? ¿Cómo le hace? ¿Se va solito? Con el peste que se le salga todavía aquí el dinero, aquí en las bolsas, el dinero. Así se va usted. No, ¿verdad? No lo hace. Tiene que guiar el plan, tiene que pensar cómo hacerlo. Muy bien. Era el corazón del pastor que Pablo tenía en su adentro. 2.
Pablo les comunica su deseo de ir a verlos, según el verso 5. Decide estar en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés y entrada la primavera, hacer el viaje por tierra y atravesar Macedonia durante el verano para llegar a Corinto en otoño y pasar ahí el invierno. Miren, pues este es otro pasaje que revela esto que está acá. Ustedes, por favor, preferiblemente diríjase al final de su escritura, donde hay unos mapas. Allá hay unos mapas. Eso voy a hacer yo y voy a tratar de dibujar. Busque uno que dice los viajes de Pablo, ese es muy útil. Yo lo tengo en la última de las páginas de mi escritura. Y aquí nos habla, o nos describe, perdón, nos describe el Asia Menor, el área de Galacia, Capadocia, Tracia, Macedonia. Noten que de Macedonia estamos hablando. Y Acaya, donde está Corinto. Y el dibujo más o menos, si usted me lo permite y va a disculpar el que no soy dibujante, más o menos el dibujo va a ser así. Hay una parte donde está Éfeso, ¿sí? Por acá. Hoy es Turquía. Hoy. Este se comunicaba aquí con la región de Macedonia por un piquillo por ahí que no recuerdo, si no estoy mal, es el estrecho de Gibraltar y para acá. Y luego por acá había esta isla que era más o menos así, en donde estaba Corinto, por acá. Un puerto. Acá estaba Éfeso, que era otro puerto, lo dibujé mal. O por lo menos una región cercana al mar. Por acá estaba él. Déjeme verificar acá. Más o menos en este piquito estaba. Y entonces, permítame explicarle qué es lo que le está diciendo ahí. Recuerde usted que aquí era Macedonia, lo voy a escribir grande. Hoy en día es más pequeño la región, pero en esa época Macedonia era grande. Pablo había fundado iglesias acá, incluyendo Éfeso. Había fundado iglesias acá en Macedonia, ¿sí? Y había fundado iglesias también aquí, en donde es Corinto, la región de Acaya. La había obviamente navegado, porque hay partes donde es mar, todo esto es mar, ¿sí? El mar Mediterráneo. Él está aquí y tiene que llegar acá. Pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Agarrar un barco y dirigirse de aquí para acá? ¿O venir a dar toda la vuelta, pasar por Macedonia y llegar acá? ¿Qué es más fácil y más barato? Es obvia, es la respuesta, ¿verdad? Agarrar un barco e irse de puerto a puerto. Eso era lo más fácil. Lo primero, ¿sí? Una trayectoria casi recta, usted lo puede ver ahí en su dibujo. Pero Pablo no iba a hacer eso. Leamos otra vez. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Ya hasta se me perdió, hermanos, por estar haciendo el Picasso ahí en la pizarra. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Dice: iré a vosotros. Pablo estaba decidido a visitar a sus hijos en la fe cuando haya pasado por Macedonia. O sea, él iba a ir a dar toda la vuelta hasta allá arriba, donde había fundado iglesias. Pues por Macedonia tengo que pasar. O sea, Pablo estaba decidido a pasar por Macedonia. Obvio, visitando las iglesias, aunque aquí no lo dice. Aunque el viaje fuera mucho más largo, hermanos, y peligroso, dicho sea de paso, era una ruta comercial. Esto, hasta hoy en día, hermanos, es un paso entre el Oriente, región rica, y Europa. Así que aquí esto estaba lleno de delincuentes
ladrones, asaltantes, todo lo que usted se puede imaginar. Pero él iba a tomar esta ruta e iba a ir a visitar a sus hijos en la fe, en Macedonia, antes de ir a Corinto. Iba a ir a dar toda la vuelta. Porque por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él estaba aquí en Éfeso y él quería estar en Éfeso hasta Pentecostés. Le revelo el plan de Pablo según las estaciones del año allá, que no son como aquí en nuestro país tropical. De hecho, aquí nosotros no tenemos estaciones, solo la lluvia y el seco. Él quería estar allá hasta Pentecostés. Pentecostés se cuenta, o lo cuentan, desde la Pascua misma, 50 días después, Pentecostés. Todo ese tiempo es de primavera allá. ¿Sí? Todo ese tiempo es de primavera. Después de primavera, que es casi cuando termina con Pentecostés, cuando esto va terminando, esta estación del año termina, viene el verano. El orden es primavera. ¿Qué sigue después? Verano. Otoño, cuando ya se caen todas las hojas de los árboles y ya todo está seco, verde y seco, hermanos. Y por último entra el invierno, con nieve, agua y todo lo que ellos están acostumbrados, no como nosotros. Aquí no cae nieve. La intención de él es, fíjese pues, la intención de él es llegar hasta el fin de la primavera en Pentecostés, todavía aquí en Éfeso, y empezar su viaje. ¿Qué tiempo iba a utilizar para el viaje, para estar con las iglesias? Aquí era verano y otoño, de 3 meses cada uno, total más o menos 6 meses. Él iba a utilizar 6 meses, él deseaba viajar acá, iba a utilizar 6 meses, llegar a Corinto para pasar ahí el invierno. En invierno ya es difícil viajar. Entonces él quería, según lo revela aquí el escritor, pasar ya el invierno ahí en Corinto. ¿Qué le dice a usted ese otro plan de Pablo? Ya se me están trabando las dos palabras. ¿Qué le dice a usted ese otro plan de Pablo? ¿Por qué no agarraba de una vez, repito, un barco de aquí para acá y ya estamos y resuelto el asunto? ¿Por qué no? ¿Por qué utilizar 6 meses en el verano? Imagínense usted el verano en aquel lugar tan seco. Imagínense tomar el verano, el otoño y echarse toda la vuelta, hermanos, para por fin llegar a Corinto. ¿Cómo ve usted a Pablo? ¿Le interesaban sus ovejas a Pablo o las tenía abandonadas? ¿Realmente le interesaba a Pablo? Realmente los hermanos que habían ahí en Macedonia, y sin duda alguna las que estaban en camino desde Éfeso hasta Macedonia, le interesaban a Pablo. Y no era solo de tomar un barco y ya llego aquí y a ver quiénes se portaron mal y usted como la que está viviendo no es su mujer, de la de su marido, de su papá, y empezar a destruir ahí. No, hermanos. Pablo no tenía esas intenciones. Pablo evidencia acá, como dice nuestro objetivo, un verdadero corazón de pastor. ¿Qué quiero decir, hermanos? Voy al grano. ¿El trabajo del pastorado es sacrificado, sí o no, hermanos? ¿Usted lo ve sacrificado o no ve sacrificado el trabajo del pastor? Como la de Pablo, sí, trabajo sacrificado. ¿Y hoy en día no habrá pastores sacrificados en la iglesia de Dios? ¿Hoy en día? A ver, hermano Carlitos. Me recuerdo, una vez ocurrió algo así, algo menos, un poco gracioso para mí, porque era como las 12, 1 de la mañana, me recuerdo yo. La verdad yo estaba bien dormido.
y tenía el teléfono encendido y sonó y era el hermano Carlos. Pasa hermano Diácono, ¿cómo está? Hermano, perdón, ya estaba dormido. Qué fácil para usted, me dijo a mí por teléfono, qué fácil para usted, va. Véngase para el Roosevelt porque el hijo de Jaime está bien malo y yo estoy aquí desde las 9 de la noche. Claro. Y la verdad no quiero estar mucho tiempo. Usted acostado y aquí parado, me dijo. Entonces, agarre su carro y se viene aquí conmigo. Me dijo, vaya, está bueno. Y verdad, cuando llegué y el hermano estaba ahí, ¿verdad? De hecho, afuera, no estaba ni en el carro, sino estaba afuera. En referencia a lo que usted dice, la verdad que sí, el trabajo pastoral sí requiere mucho sacrificio y la verdad mucha paciencia. Solo un comentario respecto a lo que estaba diciendo, que estaba viendo ahorita. La preocupación de Pablo era más que, como usted decía, por el asunto de las estaciones. Él hace verles, si voy ahorita con ustedes, ahorita estoy en invierno, no quiero arriesgarme. El mar ahorita está turbulento, entonces mejor voy a ir por Macedonia porque según estoy leyendo ahorita este comentarista dice que probablemente los corintios estaban pensando que Pablo, en nuestras palabras sería, les estaba tomando el pelo, porque dice como que estaba burlando de ellos. Entonces Pablo lo que le está diciendo, voy a pasar por Macedonia porque es invierno, claro, pero cuando llegue con ustedes, yo voy a estar, pero no voy a estar poco tiempo, voy a estar bastante tiempo con ustedes. No va solo de paso. No voy a ir de paso. Entonces como que dice, vean que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para poder disfrutar el tiempo que voy a estar con ustedes, sacrificando de veras, Pablo, todo lo que tiene que hacer. Claro. Gracias, hermano. El trabajo del pastorado es sacrificado, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros no nos damos cuenta de ello. A no ser de que usted sea hijo del pastor o sea diácono, como en el caso del hermano, ayudante del pastor. El trabajo del pastor es sacrificado, requiere tener un corazón dispuesto. Y yo se lo digo no porque hoy no esté el hermano Carlos ni porque me interese tener algún favor con él. Yo veo en el hermano pastor de nuestra iglesia esa actitud, hermanos. Seguro estoy que muchos de los que están acá han dado en nuestros momentos difíciles a deshoras de la mañana arriesgando su vida. Porque hablemos lo que es, arriesgando inclusive su propia vida, muchas veces poniendo plata de su bolsa para la gasolina, el combustible, ayudando a muchos hermanos. Es un corazón de pastor que personalmente a mí me cuesta imitar, hermanos. Me cuesta, soy sincero con ustedes. Eso nos cuesta, pensar en los demás antes que en uno. Pablo pensaba en eso. Y es cierto, el comentarista es muy atinado al decir, bueno, era época de turbulencia. Pero Pablo había naufragado muchas veces, hermanos. Si él hubiera querido tomar el barco para irse a donde sea, si él lo toma. Porque tenía también ese espíritu misionero. Él le dio vueltas y vueltas a esta región, hermanos, fundando muchas iglesias. Un riesgo más, un riesgo menos. ¿Qué era eso para Pablo? Pero no, había un corazón más sacrificado y él iba a buscar sus ovejas que tenía, entonces él iba a ir hacia ellas. Y por eso el verso final de este hermoso capítulo 16 dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. No juzguemos si a veces no tenemos información. ¿Sabe qué es lo que pasa? A veces decimos, no, es que a mí el hermano Alonso no me visita. Pero francamente, hermanos, a veces no evaluamos lo que él hace y dónde él anda. Y nosotros estamos bien, estamos sanos y él anda en un hospital, anda viendo a los hermanos, trayendo, jalando. Del hermano Alonso yo les puedo decir que él nunca para, se los puedo decir de él. Y creo que esta reflexión es buena, hermanos, porque nosotros somos iglesia. Y como iglesia tampoco debemos decir, no, es que ese pastor, todos y cada uno de nosotros debemos primero ser justos y conscientes y segundo, imitar. Porque ya lo decía al inicio, y lo dice la escuela, lo dice la conclusión, todos somos pastores. Todos debemos de preocuparnos por los demás, no solo el hermano Carlos, y no solo porque él recibe un sueldo, porque es asalariado. No, hermanos. Hermanos, el amor debe de ser en todos. Si usted ve que alguien no viene, preocúpese por él. Si no lo puede visitar, pues ore por él. No digamos, ya no vino, es que de plano se fue al mundo.
y empezamos, ¿verdad?, a atacarlo y a pisotearlo, o como reflexionábamos al inicio de la escuela, ¿verdad?, a tener un pensamiento muy humano y a olvidarnos de que él también, como nosotros, pudo haber fallado, o no hemos fallado aquí nosotros. No nos hemos equivocado, hermanos. Así que es menester tener también esa actitud de pastor. La escuela de hoy pretende evidenciar el corazón del pastor de Pablo, pero además, hermanos, hacernos ver que es la misma actitud que todos, empezando por su servidor, debemos de tener. Y yo les digo, y son claros con eso, hermanos, llegarle a los talones al hermano Alonso a mí me cuesta mucho, pero mucho, por la actitud que él tiene, que siempre ha tenido, y que ha tenido por años, no desde que vino acá, sino que tiene esa actitud de servicio, ese amor. Los hermanos de Macedonia iban a tener el gusto de ver a su pastor, él se iba a sacrificar, iba a viajar, hermanos, iba a tomar ese camino más largo, iba a utilizar buena parte del tiempo, tal vez 6 meses, tal vez 5 meses, tal vez iba a llegar antes a Corinto. Lo cierto es que él manifiesta, y como ya leímos, su deseo de pasar el invierno con los corintios. Y no solo de paso, no solo por compromiso, sino realmente tener tiempo para dedicarles a sus hijos en la fe. Avancemos, hermanos, porque el tiempo está caminando. Dice 3. Reflexione en las dos situaciones contradictorias que vivía Pablo en Éfeso. Mire pues, estando ahí en Éfeso, había dos cosas interesantes. Gran posibilidad de evangelizar en medio de una tenaz oposición. ¿Qué nos enseña esto? Y aquí vemos otro aspecto de Pablo, ¿verdad? Como bien decía nuestra hermana Marita, hay que invitarlo a él. Y yo sé que hay muchos dentro de la iglesia de Dios que lo hacen. Pablo lo dijo, que sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y esto repercute en la mente de muchos. Hay muchos que se sacrifican verdaderamente hoy. Hablemos del aspecto misionero, como los hermanos que ahorita andan llevando sol allá en las calles de Guajitos. De ese aspecto misionero habla este inciso 3. Verso 9, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, para quienes acaban de venir, verso 9. Dice el apóstol Pablo: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son, ¿qué cosa? Dice ahí. A ver, ¿qué opinión tiene usted de esto? O sea, la puerta para predicar el evangelio ahí estaba, y dice que era grande y eficaz. Pero además de eso, ¿qué había ahí? Enemigos en contra de él. Había oposición. No era fácil. Sin embargo, él quería quedarse ahí, fíjese. A ver, ¿qué le dice eso a usted? ¿Por qué quería quedarse ahí si había oposición? Porque la lucha no es contra nadie, no es contra carne, Ajá. lo que él pensaba y sabía de que iba a obtener cambios. Ajá. Muy bien, gracias. Iban a haber almas para Cristo, iban a haber cambios. ¿Por qué cree usted que Pablo se quería quedar ahí? Mire lo que además agrega acá en el capítulo número 15, verso 32. 15:32. Como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Imagínense. Note el calificativo que le da a sus adversarios. ¿Cómo eran los adversarios de Pablo? Así mansitos, tranquilos, le decían 2 o 3 palabritas. ¿O cómo eran, hermanos? Fieras. ¿Y cómo son las fieras? A ver, ¿quién se ha agarrado con una fiera de los presentes? Pero una fiera así material, así contra un perro. No les ha tocado un perro feroz o un lobo feroz. ¿No? ¿Un perro? ¿Nunca nos ha corrido un perro? Sí. ¿Una serpiente? A ver, sí, hermano. ¿Te ha corrido un perro? Sí, pero ¿Y qué has sentido? una mordida. ¿Así? Pobre, una patada. ¿Estaba contento o estaba enojado el perro? No, estaba enojado. Estaba enojado. No le costó alcanzar. ¿A alguien lo ha corrido una serpiente? Dicen que serpientes los corren a uno. En el campo, sin duda alguna, sería más fácil de identificar eso, ¿no?
¿Alguna otra fiera que ustedes los haya perseguido? ¿Una rata? Si yo le contara eso de las ratas. Había una rata en el garaje del carro, donde estaba el carro, y me llamaron, entonces yo la apoyé con un palo para matarla, y no brinca el animal desde allá arriba y se le tira así, hermanos, así con sus garras. Y eso que es un animalito así, ¿verdad, chiquitito? En Éfeso batallé como con fieras, pero ahí estaba predicando. ¿Qué le dice eso del corazón evangelístico del pastor Pablo? ¿Es fácil el evangelio? No. ¿Por qué no? Hay que enfrentarse a muchas cosas, Ajá, ¿cómo qué cosas, hermana, ahora usted es evangelista? positivas o negativas, ¿verdad? Ajá, ¿como cuáles negativas? Negativas puede ser que simplemente uno toca la puerta y dice, ah, no, gracias, que le vaya bien. Claro. Hay quienes, de verdad, una vez cuando andábamos por allá abajo, perdón que interrumpa, evangelizando hace como 4 años en el Nuevo Amanecer, hubo una familia que incluso la señora salió y nos dijo, si no tienen nada que hacer, aquí está mi escoba, mire, bárrame aquí enfrente. ¿Y agarraron la escoba, no? Sí, lo hicimos. Ah, claro. Una humillación, ¿verdad? O ella pretendía humillarlas. Así es. Y así es el evangelio. Son situaciones que uno humanamente, carnalmente no quisiera pasar, ¿verdad? En vez de ser humillado, no quisiera, no, pase adelante, don Raúl. Siéntese aquí, este es su lugar, el evangelio. Qué gusto que usted haya venido a visitarnos el día de hoy. Pero no es así. Él batalló como con fieras. Él afirma acá en estos versos que él batalló como con fieras en esa oportunidad allá en Éfeso. Y es el evangelio, y es a lo que a veces a la iglesia no estábamos acostumbrados. Bendito sea el Señor, que ahora sí estamos decididos a ello. Por cierto, hoy en la tarde hay una campaña evangelística aquí en este mismo lugar. Por eso andan trabajando los evangelistas hoy, hermano. Sí, referente a lo que usted decía, la actitud de Pablo. Claro. En una ocasión platicamos con hermano Ángel de que nos llamaba la atención de que Pablo fue a una ciudad, lo relata el libro de los Hechos, y dice que le dieron una malmatada al pobre Pablo. Claro. De veras le dieron una malmatada y lo dieron por muerto. De hecho lo dieron por muerto y lo dejaron ahí tirado y se fueron. Claro. Y dice que según el relato dice que Pablo como que solo se levantó, se sacudió y dijo, vámonos ustedes, así como que aquí no pasó nada. Ya vemos que la actitud de Pablo aquí era como que dice, ya me he enfrentado a situaciones así. De hecho, segunda carta a los Corintios capítulo 11 dice, bueno, si hay alguno que ha robado, yo lo he hecho. Si hay alguien que ha recibido azotes, yo lo he hecho. Yo estaba preso, y empieza a decir. Entonces Pablo tenía esa actitud del pastor como aquel que defiende como aquel pastor que defiende a la oveja del lobo, de los peligros. Entonces Pablo también tiene esa actitud. No me importa lo que tenga que pasar. Podría decirlo aquí en Éfeso, ¿verdad? No me importa lo que tenga que pasar ahí en Éfeso, pero de que me quedo, me quedo. Y lo voy a hacer. Eso era la actitud de Pablo. Gracias, hermano. Y esto evidencia, hermanos, el corazón de amor que Pablo tenía, que Jesús tenía, y que nosotros debemos de imitar de Pablo y de imitar de Jesús. Ya va a empezar la lluvia. Poco faltará. ¿Y qué va a pasar si están cayendo unos buenos aguaceros? Pero la hermana Nati está enferma. ¿La vamos a visitar o la dejamos ahí que mire cómo sale? ¿Usted qué dice? Hay que la traer, hay que buscarla, hay que preocuparnos por ella, hay que llamarle. Esa es la aplicación más importante que debemos de considerar en esta mañana. Nosotros, ¿qué, hermanos? Pablo, ¿qué decir? Pues qué bueno, qué buen pastor, qué buen ministro, sirviendo ahí con el evangelio en la mano, un misionero que no se detenía por nada, peleaba con fieras. Pero nosotros, hermanos, bien, gracias, por aquí pasando. Así, hermanos, o preocupándonos por los demás, decididos al sacrificio, a pelear con fieras. Es la actitud, hermanos, que debemos de tomar, y es lo que busca la escuela. Verificar que Pablo tenía un corazón de pastor,
Pero nosotros también, en buena parte, debemos de hacer ese trabajo pastoral. A veces ni nos preocupamos por nuestros hermanos en la carne. Y esto radica en el hecho de que nos preocupamos más por nosotros mismos. Pero ¿dónde están nuestros hermanos en la carne hoy, hermanos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Ya los llamamos? Les preguntamos por lo menos si tienen que comer hoy, qué van a hacer, qué planes tienen, qué problemas tienen. ¿Ha podido usted darle un consejo? ¿Ha usted podido darle el consejo basado en la palabra del Señor? O ya no es mi hermano. Así como Saúl con su hermano, esperándolo para matarlo, ¿verdad? No, hermanos. O peor, como Caín, ¿verdad? Que mató a su hermano. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la obligatoriedad de tener ese corazón de pastor. Ese mismo corazón de Pablo. No solo lo admiremos, no solo digamos, wow, pues que Pablo, magnífico, hagámosle una estatua a Pablo. No, hermanos. Todos debemos de tomar esa actitud. Y por eso yo lo mencionaba, hermanos, y yo soy el primero en decirles, nos cuesta dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestra comodidad, nuestro sustento, y ver pues que hay hermanos que están pasando necesidad. Les menciono varios. El hermano Nicolás Seque, la hermana Natividad, que hoy no está con nosotros. ¿Por qué será? ¿No le parece que sería bueno que le diéramos una llamadita por teléfono? El hermano Nicolás está aquí arribita también. La hermana Albina, tenemos rato de no verla. ¿Por qué no la llamamos o le damos un vistacito para que pues podamos decirle, hermana, añoramos su presencia? ¿O será que esperamos hasta que venga la cena, que miren ahí Dios cómo vengan para poderles ver? La hermana Ana López está en cama también. La operaron de la hernia que tenía en la espalda, esposa de José Sicano. También iría, usted la puede llamar. 51 50 96 98, su número, por cierto, que me lo sé de memoria. Platicamos hace unos días. Así que, repito, hermanos, el tener un corazón de pastor como Pablo es algo admirable. A pesar de los graves problemas que Corinto daba, la inmoralidad sexual, el conocimiento más que el amor, ¿qué más que otras lecciones vimos? El tema de los pleitos en los juzgados civiles, etcétera. A pesar de eso, Pablo les amaba y añoraba estar ahí con ellos, y no solo con ellos, se preocupaba por Jerusalén, se preocupaba por Macedonia, él se preocupaba realmente por los hermanos. ¿Y nosotros? Es la pregunta con que quisiera que terminásemos esta escuela. Dice aplicación del tema, ya no podemos avanzar más. Aplicación del tema. Pongámonos a disposición de aquellos que se dedican a servir a los creyentes y aprendamos a reconocer su trabajo, pues ellos producen tranquilidad a la iglesia, como en el caso del hermano pastor Alonso Ruiz. Reconozcamos su trabajo. Hoy, por cierto, nos han informado que no está acá porque anda con el grupo de proyección social trabajando no sé dónde, se puede ir y quiera el Señor que Él le proteja. Así que pongámonos a disposición de Él y trabajemos a su lado en lo que podamos ayudar, hermanos. Y dice el 2, asumamos el desafío de buscar la comunión entre los hermanos en la propia iglesia y con los de otras congregaciones como una tarea que depende fundamentalmente de lo que cada uno está dispuesto a hacer y no solo de lo que los otros hagan. Pablo buscaba la comunión, él buscaba mantener las iglesias unidas, mantenerlas en armonía, se sacrificaba por eso, los iba a visitar, se preocupaba por la iglesia de Jerusalén que él había inaugurado. Él se preocupaba por todas esas iglesias y estaban en comunión. Una comunión como la de la multitudinaria de hace 8 días. Todos unidos y juntos. Así que, hermanos, es la misma preocupación que debe de haber en nosotros, sobre todo cuando hay enfermedades, los hermanos no pueden asistir. Velemos
oremos también por ellos como pastores que también nosotros somos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y pasa a vosotros, hermanos.